Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de la entrevista Hay Derecho. Hoy hablamos con alguien que es un auténtico experto en materia energética, porque si algo provoca muchas veces la expresión no hay derecho entre la ciudadanía son las condiciones de acceso a la electricidad o al gas, que son bienes, como sabemos, fundamentales para la actividad de personas y de empresas. Hoy tenemos a un invitado que ha ocupado responsabilidades de dirección del rumbo de la política pública en esta materia y también responsabilidades de dirección en una de las empresas más importantes de carácter energético en nuestro país. Hoy nos acompaña como invitado Nemesio Fernández Cuesta y por eso quiero preguntarle en primer lugar, bienvenido Nemesio, Muchas gracias. ¿Quién es Nemesio Fernández Cuesta? Pues Nemesio Fernández Cuesta es un funcionario público, soy técnico comercial y economista del Estado. Pues por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, cuando aprobé la oposición en el año 81, pues me destinaron a la importación de productos energéticos. Era una España que no era parte de la Unión Europea, donde todo requería permisos administrativos, y ahí fue mi primera vinculación con la energía. De ahí pasé al Ministerio de Industria, de ahí pasé a Repsol, luego volví, fui secretario de Estado de Energía en el primer gobierno del Partido Popular. Y después hice otras cosas, volví a Repsol y al final pues también he sido presidente de una compañía de renovables. Al final llevo más de 40 años trabajando, de los cuales pues 35 los he dedicado desde distintas posiciones al mundo de la energía. Entonces nos vas a poder arrojar luz sobre cómo se calculan el precio de la electricidad, el precio del gas, por qué tienen esta vinculación, por qué este sistema de subasta que muchas veces también genera plusvalías, cómo podemos entender la razón de ser de este sistema. Pues vamos a intentarlo. No está claro que lo podamos arrojar una luz absoluta, pero sí creo que podremos clarificar algunas cuestiones. Pues cuéntanos, ¿cómo se estima el precio de la electricidad y...? Bueno, vamos a empezar por cómo se estima el precio del gas, porque el gas es materia prima para la producción de electricidad. Entonces, el gas mayoritariamente en Europa, aunque hay contratos a largo plazo con países productores que suelen tener una referencia al petróleo, la mayor parte del precio del gas se determina en mercados organizados por interacción de la oferta y la demanda. Es muy famoso el TTF ahora, que el TTF es el hub holandés donde se cruzan ofertas y demandas y donde tú puedes comprar gas con entrega física para mañana, para el mes siguiente, para el trimestre siguiente o para el año siguiente. En España tenemos el MIBGAS, que es Mercado Ibérico de Gas, donde también se cruzan ofertas y demandas, aunque tiene un tamaño muy inferior al mercado holandés. En ese sentido, pues cuando la oferta es escasa y la demanda es más alta, pues se producen subidas de precios y viceversa. El precio del gas en el momento de la pandemia pues alcanzó unos niveles muy bajos en el primer trimestre del año 20 y a partir del segundo semestre del año 21 empezó a subir de manera consistente. ¿Por qué empezó a subir de manera consistente? Porque Rusia empezó a restringir las entregas de gas a Europa, fundamentalmente a Alemania. Y cuando Alemania y el resto de los europeos que participamos y de las empresas que participan en ese mercado organizado vieron que el suministro ruso bajaba y que además, cara al invierno del 21-22, los almacenes en Alemania estaban prácticamente vacíos, pues los precios se empezaron a disparar. Es oferta y demanda. También hay, ya que estamos en Hay Derecho, pues hay cuestiones que siempre es relevante tener en consideración. ¿Quién era en Alemania el dueño o el gestor del almacenamiento subterráneo de gas más importante? Gazprom, que es la empresa estatal rusa que era la que además suministraba la mayor parte. Entonces hay veces que no sabes si con el derecho en la mano o sin el derecho en la mano, lo que no se puede ser es ingenuo. Y el modelo alemán, pues se habían pasado de ingenuos. No solo tenían una dependencia muy alta de Rusia, sino que las reservas que pudieran tener en su mercado también dependían de Rusia. Si un suministrador quiere subir el precio, pues no tiene más que restringir la demanda y además haber vaciado previamente los almacenes. Y ese es el inicio de la crisis que se produce en el segundo semestre del año 21
Y eso produce una subida de los precios del gas que luego alcanza su culmen en el verano del 22, pero teniendo en cuenta que ya en febrero del 22 se produce el incremento, el inicio de la guerra de Ucrania, y a lo largo, desde el inicio de la guerra, pues Rusia fue restringiendo las entradas a Europa. Es decir, aunque tenía en el año 21 restringió, pero a lo largo del año 22 pues cortó a Finlandia, cortó a Polonia y cortó a Alemania. Y al final, a lo largo de este último año, solo queda el suministro ruso hacia Europa por la vía turca, porque Erdogan pues se maneja bien con Putin. Subida del precio del gas, automáticamente subida del precio de la electricidad. ¿Por qué sube la electricidad? Porque el precio del mercado de la electricidad en Europa es un precio que se determina en toda Europa y de manera simultánea con las condiciones de cada país, también por interacción de oferta y demanda, pero con una particularidad. La particularidad es que el precio que se paga a todas las energías, es decir, renovables, carbón, gas, hidráulica, lo que sea, es el precio que ha ofertado la última central que es necesario poner en marcha para alimentar todo el sistema. ¿Tiene sentido que sea ese el modelo de cálculo? Sí, sí tiene sentido, porque es el que genera más incentivo a invertir en las tecnologías más eficientes. En este caso, si el gas genera electricidad a 200, pero la eólica genera a 30, ¿cuál es la respuesta al análisis? Voy a invertir en renovables, porque produzco a 30, el precio está a 200 y gano mucho. Y, por lo tanto, todos los mercados, aunque este es más explícito, todos los mercados son marginalistas. Es decir, cuando Zara entra en un mercado, pues tiene una cadena logística y un modelo de negocio que le permite bajar precios. Y cuando le permite bajar precios, pues vende y está desplazando al menos eficiente. Entonces, eso es la vida de la economía de mercado, que al final es el mejor sistema económico para generar riqueza. Dicho lo cual, se queda un problema. Esta respuesta que he dado, absolutamente convencido de que es el mejor sistema, en situaciones de crisis, pues conviene hacérselo mirar. Claro, porque nos encontramos que ahora en contexto de crisis ha habido medidas como, por ejemplo, la excepción ibérica. Sí. ¿En qué ha consistido y, en tu opinión, qué tipo de impacto tiene? A mí me gusta más, en general, dejar funcionar el mercado y después, si tú crees que hay beneficios extraordinarios, gravarlos. Porque la idea del mercado, como explicaba antes, es para generar inversiones, pero en un plazo de tiempo muy corto no te da tiempo a generar inversiones y lo que tú estás produciendo, pues a lo mejor son unos beneficios extraordinarios a los propietarios de las tecnologías más baratas. Bueno, pues esos beneficios extraordinarios se pueden gravar y mantienes el mercado, mantienes los efectos benéficos del mercado, porque cuando suben los precios baja el consumo. Es decir, ahora han bajado los precios del gas. ¿Por qué han bajado los precios del gas? Porque gracias a los altos precios el consumo de gas en Europa se ha reducido un 10-15% en toda Europa, que es una cantidad muy respetable. Entonces, como han bajado los precios, como han bajado la demanda, además China no ha consumido gas y hemos podido importar más gas de Estados Unidos, pues esa mezcla de más oferta y menos demanda pues ha generado que ahora los precios del gas bajen. Por lo tanto, el mercado ha funcionado. Ahora, se han producido beneficios extraordinarios. Grábalos. Desde esa lógica que tú nos estabas exponiendo, sin embargo, medidas que subvencionan, por ejemplo, en este caso, los carburantes, pueden acabar teniendo entonces otras externalidades, otros efectos que a lo mejor no sean los que se deseaban o que no acaben yendo destinadas a facilitar el acceso a una energía básica a quienes más lo necesitan. Exactamente. Y sin embargo generan una interferencia
Entonces, con otros efectos que pueden no ser deseables. Estamos en que si hay beneficios extraordinarios se pueden gravar. ¿Qué haces con ese dinero extra que tú obtienes por gravar esos beneficios extraordinarios? Pues yo creo que hay que atender a dos sectores fundamentales. Uno, hogares vulnerables. Que bueno, habrá que discutir cuáles son los hogares vulnerables y si en España pues un 20% de los consumidores o un 30% de los consumidores, que ya me parece mucho, pues son vulnerables. Y después hay empresas intensivas en consumo de energía que lo pasan muy mal. Es decir, que la energía que podía representar un 10% de su estructura de costes, pues pasa a representar un 30 o un 40%. Con lo cual, pues están empezando a estar fuera de mercado, a no ser que repercutan los precios. Lo cual, pues unas veces se puede hacer más, otras se puede hacer menos, pero en general no es fácil repercutir esos incrementos de precios. Entonces, hay un mercado que funciona y que yo soy partidario de dejarlo funcionar, un esquema impositivo extraordinario para responder a esos beneficios extraordinarios y unas ayudas extraordinarias a los segmentos de población y de empresas que lo necesitan. Y ese es el esquema que yo hubiera puesto en funcionamiento en este año de crisis. Y esas sí podrían ser medidas temporales, pero... medidas temporales. Bueno, Europa aprobó pues que poner un impuesto del 30% a aquellos beneficios que superaran en un 20% los beneficios medios de los últimos 3 años. Bueno, pues es una medida razonable porque estás hablando de beneficios y al final las empresas también tienen que invertir, pero bueno, es una medida y ese dinero destinarlo a lo que hemos dicho, hogares vulnerables y empresas intensivas en consumo de energía. La excepción ibérica. Bueno, pues la excepción ibérica no responde a ese modelo, responde al modelo de intervenir el mercado. Es decir, sí, el precio lo marca el gas, porque es lo más caro, pues yo intervengo el precio del gas y al intervenir el precio del gas intervengo el precio de la electricidad. Problemas que plantea la excepción ibérica. A mi juicio, 2. 1. Primero, ¿quién paga la subvención al gas? Porque tú dices, no, el gas cuesta 100. Pero en España para generar energía eléctrica solo se va a pagar 50. La diferencia entre ese 50 y 100, ¿quién lo paga? Los propios consumidores eléctricos. ¿Todos? No. Los que tienen un precio que depende del mercado. Con lo cual, todos los días se rehace un cálculo y tú, si estás vinculado a la tarifa, pues tienes que pagar un suplemento sobre lo que dice el mercado para subvencionar a los que han generado electricidad con gas. ¿Eso qué efecto tiene? Pues que la reducción del precio de la electricidad, pues al final no es tanta. Es decir, la excepción ibérica ha generado un descenso de la tarifa eléctrica en España del 17%. Y la subvención al gas la han soportado, y utilizo la tercera persona del plural, la han soportado aquellos consumidores de la tarifa, el 67% de los consumidores. No la hemos pagado todos. Y ahora vamos ahí a esto de la tarifa. Vamos. Que estás mencionando, porque hay 2 tipos de tarifas, sí, la del mercado libre y la del mercado regulado, y algunas singularidades en España sobre esta diversidad. Sí, yo cuando decía, me gustaría que lo explicaras. Lo han pagado pues aquellos consumidores que tenemos un precio en el mercado libre pactado con nuestra comercializadora de electricidad, pues no hemos contribuido a esa subvención al gas. Han contribuido a esa subvención al gas los que tienen un precio regulado, que teóricamente son además los consumidores vulnerables, que tienen su precio vinculado a ese mercado diario de tan altas oscilaciones, propia de un mercado mayorista. Y además, aquellos otros consumidores que teniendo un precio fijo con su distribuidora o con su comercializadora han revisado el contrato, con lo cual al final ese es un 67%. Con lo cual, aquí tenemos un 33% de consumidores que no han contribuido a bajar el precio del gas, pero se han beneficiado de
hipotéticamente de una tarifa más baja, aunque como teóricamente no han contribuido porque ellos van a su bola. ¿De acuerdo? Entonces, han contribuido estos. Y además hay otra externalidad que es, como hay transporte y venta de electricidad entre países, como en España nuestra electricidad era más barata que en Francia, pues hemos exportado mucha más electricidad a Francia y mucha más electricidad a Portugal, con lo cual los consumidores españoles han subvencionado a consumidores franceses y a consumidores portugueses. Entonces, la excepción ibérica pues ha bajado la tarifa un 17%, eso pues está bien, se podría haber bajado más. ¿Cómo? Pues utilizando esos impuestos y en lugar de repartirlos, focalizarlos en los vulnerables, que a lo mejor es el 20% de la población y hubiéramos podido bajar la tarifa en lugar de un 17%, a esos vulnerables la hubiéramos podido bajar un 20, un 30 o incluso más. Estabas asociando claramente tu explicación a esos dos grupos, los que están sujetos a la tarifa regulada y los que tienen acordada la tarifa libre con la compañía de su elección en el mercado. ¿Por qué la tarifa regulada está asociada a la oscilación de los precios en el mercado a corto, cuando además, por otro lado, los consumidores vulnerables, todos aquellos que se quieren acoger de cualquier tipo de ayuda o de carácter social, necesariamente tienen que estar sujetos a esta tarifa regulada? Pues eso es una peculiaridad de España. Es una peculiaridad que se introdujo en el gobierno de Rajoy por el Partido Popular y que el Partido Socialista no ha tenido ningún interés en cambiar. Y a mi juicio es una de las mayores necesidades que tienen los consumidores, que la tarifa regulada no esté sujeta a las oscilaciones de un mercado mayorista en el cual pues la oferta y la demanda varía todos los días en función de cualquier cosa. Es decir, ya hay procedimientos alternativos para fijar esa tarifa regulada. Por ejemplo, pues utilizar mercado a plazo, que es lo que hace Portugal. O, por ejemplo, liberalizar y decirle a todas las operadoras de electricidad, tú tienes que anunciar a cuánto vendes la electricidad, a 2 años, a 1 año, a 6 meses, a 3 meses y a 1 mes. Y eso lo tienes que publicar. Y cualquier consumidor tiene el derecho de ir cambiando en función de las ofertas. Y si tú tienes 20 ofertas de suministro de electricidad con los precios publicados, pues puedes ir cambiando tranquilamente. Y no necesitas ni regulación ni nada. Y 20 ofertas pues son importantes, porque además si hay conocimiento y hay publicidad, pues si tú sabes que la compañía X es la más cara, pues todos los periódicos van a decir que la compañía X es la más cara. Bueno, a lo mejor aguanta porque dice que su electricidad es de más calidad, pero como su electricidad es igual que la de todos, porque solo es una, son electrones moviéndose, pues ya tenderá a mantenerse. Entonces hay muchas veces que la regulación pues es imprescindible, pero hay otras veces en que la regulación o la regulación de precios responde al deseo del regulador de decidir él qué es lo que hay que pagar, cuando la verdad es que con ese modelo pues tendríamos a todas las eléctricas publicando sus tarifas y publicando a qué precio están dispuestas a vender la electricidad. Y serían ellas, como te están dando un precio fijo para 6 meses si lo quieres, o un precio fijo para 1 año, los que tendrían el problema de la volatilidad, y los que tendrían el problema de ir a los mercados de futuros a cubrirse, y los que tendrían que solucionar sus cuentas de resultados sabiendo que de entrada han vendido la electricidad a X y que no saben cómo la van a generar. Sí sabrían cómo la van a generar porque han calculado los precios, pero entonces tendrían que vincular la producción de electricidad a esos precios y no tendrían que ir al mercado. Hablando de ofertas y de modos de generación de electricidad, las renovables en España, ¿por qué no tenemos más oferta de renovables? ¿Qué nos haría falta? Y, bueno, en ese sentido, ¿cuáles serían los pasos, desde tu punto de vista, a dar para que las renovables nos puedan permitir no solamente dar respuesta al desafío del cambio climático, sino también a un acceso asequible a la energía? Pues mira, hemos vivido una semana clave, esta que termina el 25 de enero, porque era la fecha límite
para que las autonomías y el Ministerio dieran los permisos o las declaraciones de impacto ambiental de miles de megavatios que estaban almacenados en las distintas administraciones pendientes de ese permiso. Y con ese permiso, si no tenían ese permiso, en esta semana perdían la conexión a la red y por lo tanto pues no podrían ponerlas a funcionar para producir electricidad. Entonces, eso ya se ha producido y estamos analizando los resultados. Pero fundamental, generar inversiones. Y no hay problema económico, porque los precios de la electricidad están garantizando una rentabilidad muy alta a los productores de renovables. Obviamente es una rentabilidad muy alta este año, pero si se invierte en renovables, pues por ejemplo, 50.000 megavatios más, pues probablemente a medio plazo los precios bajen. Y entonces la rentabilidad no sea tan alta, que esa es la ventaja del mercado marginalista, el plazo. Hay que a lo mejor corregir sus efectos a corto, pero a largo plazo lo que genera es incentivo a invertir en lo más rentable, que hoy son las renovables. Y por lo tanto habrá más inversión en renovables. Y yo creo que eso es la mejor solución, y es la mejor solución para abaratar la electricidad a plazo y es la mejor solución para alcanzar independencia energética. Imaginémonos una economía española sin importar o importando la mitad del gas, la mitad del petróleo y la mitad del carbón y a lo mejor dentro de 30 años sin importar ni carbón, ni gas, ni petróleo. Bueno, pues tendríamos una balanza por cuenta corriente pues que sería mucho más beneficiosa. Dejaríamos de transferir riqueza al resto del mundo. Entonces yo creo que esa es la solución, las renovables, y las renovables pues tienen que ir acompañadas de almacenamiento de la electricidad. Pues las renovables producen de manera intermitente cuando hay viento y cuando hay sol, y tú necesitas almacenar esa electricidad porque la demanda no es siempre homogénea. Como cierre te quería preguntar, en caso de que estuviera en tu mano, ¿cuál sería el cambio que tú priorizarías? Pero quizá ya me has respondido a esa pregunta, pero aún así... Pues yo creo que el cambio que priorizaría es lo que hemos hablado del tema de las tarifas y la liberalización de las tarifas. Yo creo que no hay que tener miedo a la liberalización de las tarifas y que no hay que tener miedo a que obligar a las empresas a que se busquen sus esquemas, sus propios esquemas, sin darles un mercado en el que tienen todo, vamos, que no está el mercado, sino que tienen todo garantizado. Yo creo que cuanto menos se garantiza a las empresas, mejor. Dos, que si hay beneficios extraordinarios, pues la norma europea. Gravar beneficios extraordinarios, no la norma española de gravar los ingresos. Porque lo de gravar los ingresos, pues también me parece un atropello, la verdad. Es decir, que tú puedes haber ingresado 500 y perdido 20 y tienes que pagar, y puedes haber ingresado 500 y ganado 300 y tienes que pagar por los ingresos. Por lo tanto, son dos situaciones radicalmente distintas de dos empresas que están pagando lo mismo. Bueno, pues eso no, a mi juicio, no tiene sentido. Y dos, seguir fomentando la inversión en renovables. Los renovables es nuestra solución. Hay que tener en cuenta que necesitas además una energía de base. Ahí se puede discutir si se pueden prorrogar la vida de las centrales nucleares o no, de las existentes en España, que nos dan un 20% de producción y que no está mal. Y después necesitaríamos algo de punta para acabar de equilibrar la oferta y la demanda. Es necesario recordar que la producción de electricidad tiene que coincidir en todo momento con la demanda de electricidad, y esa punta pues puede ser gas o puede ser biometano o puede ser cualquiera de estas dos fuentes, una es más renovable y otra no, con captura de las emisiones de CO2, que terminaría por conseguir un sistema eléctrico que estuviera pues absolutamente descarbonizado, y eso yo creo que lo podríamos conseguir, y esos son los planes del gobierno para 2035. Y eso nos permitiría tener una base sólida para terminar de desarrollar la transición energética. Pues hasta aquí nuestra conversación de hoy con Nemesio Fernández Cuesta. Muchas gracias, Nemesio, por habernos acompañado, y hasta la próxima entrevista y Derecho.